Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Dale un saludo al que está a tu lado y dile qué bueno que estás aquí. Qué bueno verte hoy, el último domingo del año, congregándonos en la casa de Dios, recibiendo la palabra de Dios a través de la enseñanza excelente, mi hermano Antonio Carrillo. Y yo, mientras escuchaba parte de la enseñanza, dije a Dios, la verdad que tú eres maravilloso, cómo tú conectas todas las cosas. Jamás pensaba que la clase iba a tratar sobre los aspectos de la justicia de Dios, de la parte de la ley y la parte legal. Dios ha sido maravilloso. Dios conecta todas las cosas de una forma maravillosa. El devocional, ni se diga, yo prácticamente me lo disfruté completo. Quería descansar en su presencia. ¿Cuántos descansaron en la presencia de Dios en esta mañana? ¿Verdad que sí? Dios es bueno y maravilloso. Pero ahora ha llegado la parte de compartir la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar un tema bien importante para nosotros como cristianos, pero es un tema también que es importante para toda la sociedad en común. Se extiende no solamente desde aquí en nuestra vida como cristianos, sino se extiende a la sociedad, a toda la humanidad. El ser humano desde un principio ha querido que este tema sea cumplido en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que nos suceden. Vamos a hablar sobre la justicia, pero vamos a hablar en específico la justicia de Dios. Pero como les dije, el término justicia es un término que todos queremos que se cumplan en todas las cosas que hagamos. Lo que pasa es que para el hombre, dependiendo de la perspectiva del hombre, cómo ve esa justicia que se haga realidad, es dependiendo del zapato donde tú estés puesto. Me explico. Nuestra perspectiva de la justicia está limitada a dónde estamos viendo, o nuestro punto de vista de dónde vemos la situación. Por ejemplo, si una persona comete un crimen atroz, un crimen bárbaro contra otra persona, y usted se identifica con aquella persona que recibió el agravio, que recibió el dolor, que recibió la afrenta, su perspectiva de la justicia, de cómo debe ser cumplida, es que aquel que cometió el crimen, aquel que cometió el delito, debe cumplir y le debe cargar el peso completo de la justicia, de la ley sobre él. Por otra parte, si ahora usted está del otro lado, quizás porque tiene un lazo de amistad, es un familiar de aquella persona que cometió el crimen, usted, su perspectiva de la justicia, ciertamente el hombre cometió un crimen, usted lo va a aceptar, pero entonces usted quiere que sí se aplique la justicia, pero con algún toque de misericordia, de compasión, porque es que yo estoy ligado emocionalmente a él. Pero la realidad es que la justicia es equilibrada, es justa, es recta, es igual para un lado como para el otro. Para Dios, la justicia es recta. Él es justo, Él es recto, verdadero. Él va a aplicar la justicia para un lado como para el otro. ¿Sabes por qué? Dios tiene muchos atributos. Dentro de los atributos que tiene Dios, hay muchos atributos que son invariables, que no cambian, que Él no puede cambiar. Uno de los atributos que son invariables para Dios es que Él es justo. Dios puede ser sumamente amoroso, es uno de esos atributos que son invariables de Él. Él es sumamente misericordioso, pero Él es sumamente justo. Por más amor que Él pueda tener, por más misericordia que Él pueda tener, eso no lo va a mover a dejar pasar por alto la injusticia. Él es justo, en otras palabras, por necesidad. Es uno de sus atributos invariables. Quiero hacer, para que lo puedas entender, algo práctico, rapidito. Yo voy a contar hasta 3. Cuando yo cuente hasta 3, usted va a respirar bien hondo y va a aguantar su respiración. Todo lo más que pueda. Ahora, cuando usted no pueda aguantar más, yo le voy a pedir que usted sea sincero. Usted levante su mano y siga respirando. ¿Lo vamos a hacer? ¿Están conmigo?
Voy a contar, vamos. 1, 2 y 3. Respira hondo. Aguante, vamos. Es más, voy a tomar el tiempo. Vamos a ver. ¿Quién da más? Más o menos van como unos 10 segundos. ¿Quién da más? Son fuertes. Son fuertes. Ok. 15. Está bueno. Son buenos. 15. Está muy bien. Vamos por 20. Muy bien. 20 segundos está bien. Siga aguantando la respiración. Lo que quiero decirle es lo siguiente. No importa cuánto usted trate de aguantar su respiración, el cuerpo va a llegar a un punto que por instinto de supervivencia le va a obligar a usted a respirar. En otras palabras, usted necesita respirar por necesidad. A eso me refiero cuando Dios es justo por necesidad. No importa cuán amoroso sea Él, cuán misericordioso sea Él, Él es justo y no puede pasar por alto las injusticias. Ahora, hablando sobre la justicia de Dios, la justicia de Dios se ha manifestado sobre nosotros. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que una justicia de un Dios que no puede cambiar se haya manifestado sobre nosotros, haciéndonos justos, justificándonos a nosotros que le hemos fallado y hemos pecado contra Él, y lo que merecemos es su ira, no su justicia? ¿Cómo un Dios que es invariable puede hacer eso por nosotros? Y ese es el milagro que yo quiero hablar en esta mañana. Para hablar sobre el tema de la justicia de Dios, yo te invito a que vayas conmigo al libro de Romanos. Vamos a tomar el libro de Romanos como base de lo que vamos a hablar en esta mañana. Vaya al capítulo 1. Vamos a tocar algunos versos de esos primeros capítulos. Pablo detalla de una forma específica cada aspecto de lo que vamos a hablar, pero si nos ponemos a leer cada capítulo nos tardaríamos un montón. Así que yo voy a escoger algunos versos que resumen lo que Pablo discute prácticamente en cada uno de los capítulos que vamos a mencionar. El capítulo 1, el verso 17, cuando lo tengas te voy a invitar a que te pongas en pie, en reverencia a su palabra, pues vamos a leerla. Amén. Dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Señor Jesús, gracias. Gracias por esta mañana hermosa que tú nos has permitido tener. Delante de ti me presento como un instrumento de barro, Señor, escondiéndome detrás de tu cruz para que seas tú hablando primeramente a mi corazón, transformando mi vida. Señor, que yo pueda entender tu justicia como ha sido manifestada sobre mí, que cada uno de los que están aquí podamos comprender que tu justicia es el milagro más maravilloso que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Te presento todo lo que hemos de hablar y en tus manos nos ponemos, en el nombre poderoso de Jesús. Así que lo que queremos, te puedes sentar, lo que queremos lograr es tener una comprensión correcta de la justificación que hemos recibido a través de Cristo Jesús, de modo que podamos entender que su obra de gracia, esa maravillosa gracia, esa obra de Dios maravillosa, es completa en Él. Nada puede hacer el hombre que le haga merecedor de tan invaluable regalo que hemos recibido a través de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, al momento de escribir esta carta, no había tenido la oportunidad de visitar a los cristianos en Roma. Es muy probable que los cristianos en Roma, a la iglesia cristiana en Roma, haya surgido de la evangelización del apóstol Pedro a los judíos cuando estaban en los tiempos de Pentecostés. Muchos de esos judíos que, convertidos al evangelio, fueron a vivir a la ciudad de Roma. Entonces ellos llevaron consigo las enseñanzas de Cristo a los gentiles romanos. Más o menos se estima que ya al momento en que Pablo escribe esta carta, llevaba más o menos unos 20 años en el evangelio de los gentiles y no había tenido la oportunidad. Así que para ese tiempo
ya en la iglesia en Roma estaba compuesta de cristianos que eran judíos, más cristianos que eran gentiles y compartían la palabra de Dios. Pero había una problemática que se estaba dando en aquel lugar. Muchos de aquellos judíos que vivían en Roma mantenían el cumplimiento de la ley, la Torá. O sea que muchos de ellos, aún no entendiendo el alcance, la magnitud de la obra de Cristo, cargando aquel bagaje de la ley, imponían la carga del cumplimiento de la ley y el acto de la circuncisión sobre los gentiles como un modo necesario para obtener la salvación en Cristo. Por otra parte, habían otros individuos que se oponían a Pablo en su prédica porque no entendían el concepto de lo que Pablo estaba tratando cuando hablaba sobre la ley de Moisés y la fe en Cristo Jesús. Todo esto provocó una tensión muy fuerte en esta iglesia en Roma, que motivó al apóstol Pablo, aún sin poder visitarles, a escribir una carta tan comprensiva, de tal modo que si aún él no pudiera visitarles jamás, pudieran entender todos, judíos, gentiles, el evangelio hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a estudiar esta epístola de Pablo, la carta a los romanos. Pablo detalla de una forma magistral, profunda, hasta prácticamente poética, la obra que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros para revertir esa pena de muerte que pesaba sobre nosotros a través de nuestro pecado. Ahora, entrando más en detalle sobre lo que Pablo trata en esta carta, es un problema que no surge como el surgimiento, o no surge de la nueva enseñanza que acaba de entrar, a la cual llamaban el Evangelio de Jesucristo. Ese problema no surge desde ahí, desde la entrada del Evangelio. Ese problema se remonta a la creación del hombre en el Edén, a la caída del hombre en el huerto del Edén. Por ende, es un problema que ha convivido en el hombre desde sus principios hasta los tiempos de Roma, pero hasta hoy en día. El problema es simple, es el pecado que mora en el hombre, que lo ha llevado a separarse de Dios. Entonces Pablo identifica el problema. Están los gentiles, están los judíos peleándose entre ellos, buscando quién tiene la razón. En otras palabras, Pablo dice, no, aquí nadie tiene la razón. El problema es el pecado que mora en cada uno de nosotros. Entonces él comienza a trabajar con la parte de los gentiles, la naturaleza pecaminosa, y a tratar de hacerles entender que su modo de vida les hacía merecedores de la ira de Dios. Mira cómo dice Pablo en el capítulo 1, en el verso 18, el que leímos, el que le sigue al que leímos: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, Pablo les dice: miren, ustedes que no fueron el pueblo escogido de Dios, el pueblo que fue instruido bajo la ley de Dios, aún Dios a ustedes se le manifestó a través de la creación, a través de todo lo creado. No obstante, ustedes tomaron por vida la impiedad y la injusticia para detener esa verdad que claramente había sido revelada mediante Dios en su creación. Dios completamente se les hizo real a través de todo lo creado, mas ustedes optaron por rebelarse contra Él. Quiero expandir un poquito este tema. Cuando Adán y Eva fueron engañados con aquellas seductivas palabras de Satanás que decían: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando ellos comieron de aquel fruto, el pecado, que es totalmente incompatible con Dios, separó al hombre permanentemente de Dios. A consecuencia de este pecado,
El hombre, ya envuelto en su maldad, comienza a alejarse más y más de su creador y su Dios. Por consecuencia de sus propios deseos y pasiones pecaminosas, el hombre decide rebelarse contra Dios. Te puedo mencionar ejemplos bíblicos. Desde Adán hasta Noé, usted ve cómo las generaciones fueron corrompiéndose más y más y más, hasta el punto que Dios tuvo que en el diluvio decidir eliminar toda la humanidad, quedando con un solo remanente, Noé y su familia. Aún así, esa semilla germinó todavía, porque era la naturaleza pecaminosa que estaba, y de generación en generación volvió de nuevo a crecer hasta que llegaron los tiempos de la Torre de Babel, que Dios tuvo que confundir sus lenguas porque ellos directamente se habían rebelado contra Dios. Ni hablar de Sodoma y Gomorra, ni de Nínive, ciudades totalmente corrompidas por la naturaleza pecaminosa del hombre, que Dios terminó destruyéndolas. Ciertamente, a nivel macro, podríamos pensar que en la actualidad, a pesar de algunas excepciones que vemos por ahí, la civilización ha madurado y no ha llegado a esos extremos. Tú me podrás decir, Ariel, pero es que eso sucedió allá en los tiempos pasados de la edad antigua, donde la gente prácticamente estaba en los indicios, en los principios de la civilización, donde prácticamente la cultura escrita comenzó a desarrollarse, donde prácticamente el hombre pensaba con las manos y con los pies más que con un razonamiento. No habían evolucionado en la educación. Hoy tenemos derechos civiles, hoy tenemos muchas cosas que nos protegen. Hemos crecido como civilización y nos hemos protegido de muchos abusos que en esos tiempos se daban. Ciertamente es correcto lo que estás diciendo. Pero quiero que entiendas que el problema no se trata de los derechos civiles, no se trata de la educación que podamos tener o lo que hemos podido lograr con el pasar del tiempo. El problema se trata que hay una naturaleza pecaminosa en nuestras vidas que tiende a rebelarse contra Dios. Hoy en día, de una forma más disimulada, empática a la sociedad, que podemos decir, oye, no se ve tan mal. Eso no suena mal, se ve bien. Como que se ajusta. Sigue el mismo argumento, producto de esa semilla de rechazo a Dios, que sigue manifestándose a través de pensamientos, ideologías, filosofías humanistas, que por ejemplo te pueden decir que el hombre es dueño de su destino, que tuyo es el control, que con tus fuerzas puedes alcanzar cualquier cosa que desees, que no necesitas de nadie para sobresalir en la vida, que eres autosuficiente, que eres tú, solo tú y nadie más que tú. Todo ese pensamiento lo vemos esparcidos por las redes sociales, el internet, las películas de Hollywood, televisión, en los talleres de trabajo. Lo podemos ver en los discursos. Prepárese este año 2020, año eleccionario. Usted va a ver cómo los políticos se van a montar en tribuna y van a decir, yo te prometo que voy a cambiar este país. Yo te prometo que voy a lograr un mundo de Puerto Rico de progreso y que usted lo va a ver en su casa. Se imaginará todas las masas. 4 años más, 4 años más, 4 años más. Otras masas diciendo, es tiempo del cambio, tenemos que cambiar este gobierno y que entre gente nueva, con una visión nueva. Es la naturaleza pecaminosa del hombre que tiende a glorificar sus logros, sus hazañas, como aquel que le dice a Dios, es mi gloria, es mi mérito, soy autosustentable. Nos glorificamos y aún tomamos como objeto de admiración los logros de otros. Como un ejemplo, como dice el dicho por ahí, con un botón basta. Salga de este lugar, camine por las carreteras de este país, las autopistas, las avenidas, y a cada una se le han asignado nombres de hombres que marcaron la historia de este país, que con sus logros fueron modelo, ejemplo, y se le han asignado nombres.
Usted va a edificios y tienen el nombre de fulano de tal. Usted va a un salón, el salón de fulano de tal. El hombre tiende siempre a glorificar los logros de otros. Y no está mal, eso no está mal. No está mal que queramos superarnos, que queramos seguir hacia adelante. Pero cuando eso llega al punto que le decimos a Dios, ya yo puedo depender de mí mismo, por lo tanto no necesito de ti, es esa semilla que se ha rebelado contra Dios, que se llama pecado. Lo puedes ver, muchos movimientos activistas que han ido al extremo y ya directamente se rebelan contra Dios. A veces en la ciencia usted puede ver cómo ya están empezando a manipular con la genética, buscando el hombre la forma de permanecer eterno en su vida, sin necesidad de Dios. Están jugando a ser el creador, olvidando al verdadero creador. Es la naturaleza del hombre caído que Dios, siéndole manifiesto a través de todas las cosas hechas, decía Pablo en su carta en el verso 1, verso 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuántos saben aquí cómo se llama el hipódromo de este país? ¿Cómo se llama? Camarero. ¿Usted sabe quién es Camarero? Era algún jinete que realmente logró muchas hazañas, competencias, ganó premios. No, Camarero era un caballo. Camarero era un caballo. Ahora yo le pregunto, ciertamente él ganó muchas competencias, ganó muchos premios, pero ¿qué va a entender un animal que no es racional, que le están dando un mérito, un honor a un edificio con su nombre? ¿Qué va a entender un caballo que no puede razonar, entender que lo están glorificando? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Por eso es que Pablo dice que profesando ser sabios se hacen necios. Es una realidad que se está dando y es producto de esa semilla del pecado. Ahora, por otra parte, estamos nosotros, aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor, cual hemos sido rescatados de ese mundo, de ese tipo de vida. Ciertamente podemos decir que es una realidad que está sucediendo en el hombre que no ha tenido un encuentro con Dios. Hasta gracias damos a Dios que nos ha librado de tales modos de vida. No obstante, muchos de nosotros, hasta de forma inconsciente, escúcheme bien, hemos caído bajo las mismas acciones y razonamientos. Hacemos para Dios muchas cosas, pretendiendo asegurar una salvación que nos ha sido regalada por gracia divina. Es el mismo argumento del yo, pero ahora vestido de buenas obras. ¿Me entiende? Algunos nos ocultamos hasta bajo expresiones muy comunes entre nosotros los cristianos, como servir a Dios, vamos a honrar a Dios, vamos a sacrificar a Dios, pretendiendo y enseñando obtener una justificación y salvación mediante obras y esfuerzo. Cuánto tiempo ores, cuánto ayunes, cuánto te congregues, es la medida que han establecido para determinar su nivel de santidad y posibilidad de salvación de ellos y de otros. Se congregan, oran y ayunan, no porque desean intimar con Dios y relacionarse con Él, sino porque son los requisitos que piensan les garantiza su justificación y salvación. Hacen de la salvación una penitencia, como si ésta dependiese del sacrificio que tú puedas hacer.
Viven un evangelio sufrido, no por el padecer que dice Pablo que estamos expuestos cuando llevamos el evangelio, sino por las cargas y exigencias espirituales que se imponen a sí mismos. Hasta algunos han llegado al extremo de presumir su santidad, de presumir su integridad, considerando a algunos hermanos suyos inferiores a ellos. Conocen que la salvación es un regalo de Dios, pero con sus acciones rechazan el don de gracia que ha sido provisto por Jesucristo. El mismo Jesús confrontó a los fariseos por esto. Usted se acuerda de aquella parábola del fariseo y el publicano. ¿Qué decía el fariseo? ¿Qué decía? Lucas dice que el fariseo decía: Dios, te doy gracias porque no soy como aquellos otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Usted puede entender? Así que Pablo primeramente muestra la condición del pueblo gentil, de aquel que no había conocido a Dios, como a un Dios manifestándosele a través de las cosas creadas. Ellos decidieron rechazar a Dios directamente. Pero me imagino aquellos judíos creyentes en Roma al leer esta primera parte de la carta de Pablo diciendo: ahí tienen gentiles, tenía que venir alguien que les hablara en serio y les hiciera entender que ustedes eran unos pecadores. Nosotros somos el pueblo de Dios, los escogidos, los que seguimos la ley, los que somos circuncidados y separados para su gloria. Pero Pablo en esta carta se vira hacia los judíos y les dice: para que ustedes están en el mismo bonche. No se vistan que no van. Mira cómo le dice Pablo en Romanos en el capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Jamás, escucha bien, jamás nadie podrá alcanzar la salvación por obras, por más bien intencionadas que sean estas. Escucha bien, intentar añadirle a la salvación es menospreciar la obra de Cristo, que fue completa. Ni 1 milímetro de lo que puedas hacer añade a la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. En otras palabras, escucha bien, aquel que vive una vida religiosa, igual que los judíos en Roma, cumpliendo la ley, pretendiendo ser salvo por las cosas que hace o por cómo se conduce en la iglesia, está tan perdido como aquel que por su pecado se ha rebelado directamente contra Dios. Pues es el mismo argumento: Dios, no te necesito, por mí mismo puedo ser salvo. Ahora Pablo sigue hablando con los judíos y les dice: mira, ciertamente nosotros seguimos la ley, pero ustedes, siguiendo la ley, han malentendido el propósito de la ley. Ustedes han pretendido adquirir una salvación mediante el cumplimiento de los mandatos que estableció Dios a través de Moisés en la Biblia, pero realmente no han entendido cuál fue el propósito por el cual fue establecida la ley. El capítulo 3, versos 19 al 20 dice Pablo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Escuche bien, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Me explico. Pablo les dice en resumen en ese capítulo y en el anterior: mira, antes de la ley existía el pecado. Desde Adán hasta los tiempos de Moisés, el pecado existía, pero la ley no. Por lo tanto, el hombre entenebrecido por su maldad
no tenía un sistema regulatorio, un sistema de normas, un sistema de reglas que le hicieran conciencia del pecado que estaba en él. Por eso es que Pablo les dice, mira, por consecuencia del pecado reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es entonces cuando Dios introduce la ley, no para salvarlo, sino para que cuando el hombre pecara, confrontado el hombre por la ley, despertara su conciencia de pecado para que así pudiera acercarse a Dios en arrepentimiento y obtener el perdón de su maldad. Así que el propósito de la ley no es traer salvación, escucha bien, es al contrario. Resalta en ti el pecado para condenarte. Hace unos años yo regresaba del trabajo, iba en mi guagua y venía hablando con Sobeida. Amanda estaba atrás, distraída en otras cosas. La cosa es de esos momentos cuando tú estás guiando y pues, te pones como en automático, te distraes por alguna cosa y pasas la luz, haces los virajes a la derecha, te metes por aquí, por allá, y de momento como que caes en sí y dices, oye, llegué aquí, ¿cómo llegué aquí? ¿No le ha pasado eso? ¿Cómo? Yo me acuerdo cuando salí, pero no me acuerdo cómo llegué aquí. Es como que uno se pone en automático, pues yo estaba en esas. Entonces yo iba hablando con Sobeida, alguna conversación, la cosa es que iba distraído, de momento yo veo esta patrulla de la policía que se me pega. Usted sabe que cuando una patrulla se te pega de atrás es porque algo hay. Y yo, bueno, ¿qué habrá pasado? En efecto, estaciónese a la derecha, por favor. Y yo, bueno, me estaciono, el oficial se me acerca y me dice, ¿usted sabe que usted cometió una infracción de tráfico? Usted rebasó el semáforo con luz amarilla. Y le digo, señor oficial, de verdad, mire, yo soy sincero, yo realmente no me di cuenta, iba hablando con mi esposa, distraído, y realmente no fue mi intención el cruzar. Quizá a lo mejor pasé cuando estaba en esa transición entre amarilla a roja o de verde a roja y no me di cuenta. Realmente estaba distraído, no fue mi intención. ¿Usted cree que el guardia dijo, mire, déjame darle un break, bendito? El hombre, no fue su intención hacerlo. ¿Usted cree? No. Me dijo, deme su licencia y la licencia de su vehículo. Se fue atrás a su patrulla, allí hizo su boletito y me lo entregó y me dijo, aquí tiene su boleto, cualquier reclamación la puede hacer en el tribunal. Lo que quiero decirles con esto, mi hermano, es que ante la ley, ella no va a mirar si fue consciente o inconsciente tu delito. Ella lo va a resaltar y te va a condenar. Otra ocasión, no vaya a pensar que a mí me dan multas a cada rato, pero esas cosas que nos pasa a todos. Yo iba de camino a Cabo Rojo a una administración. Y de camino, pues, mira, yo envuelto cantando la radio, estaba metido prácticamente ahí en el espíritu. Y yo, wow, Señor, yo estaba en el cielo. De momento, usted sabe que cuando usted va para allá, para Cabo Rojo, en esa área de Yauco, hay una recta entre Yauco y Sabana Grande, bien larga. Tenga cuidado porque se puede quedar dormido. A mí me pasaba mucho porque es una dormilona. La cosa es que antes de entrar a esa recta hay como una curva. Yo voy tranquilo, cantando, paso la curva y de momento una patrulla. ¡Usted! ¡A la derecha! Yo, ¿qué pasó aquí? Rápido miré el marcamilla. Yo dije, bueno, voy 60, estamos en 65. Estoy en el 50, zona de 55. Estoy dentro del margen de error de la pistolita cuando marcan el millaje. ¿Qué habrá pasado? El oficial se me acerca. Su licencia, por favor. Usted ha tenido una violación de tránsito excediendo la velocidad en zona de 55 millas por hora. Y yo le digo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso? Sí,
¿quiere ver la pistolita? Yo, incrédulo, claro, mi derecho, yo quiero verla, enséñemela. Él fue y la buscó y me la enseñó. ¿Usted sabe cuántas millas decía? 63 millas por hora. Yo respiro hondo. Señor, voy para la iglesia. Señor oficial. El lloradito, el lloradito. Señor oficial, usted sabe que el que va a correr se trepa por encima de las 70, de las 80, de las 90. Mire, yo iba distraído y quizás a lo mejor el pie se me hundió un poquito y pasé por encima de las 60, ese margen de error. Y pues esas cosas que pasan, ¿usted va a creer que el guardia se iba a compadecer de eso? Ay, bendito el hombre, fueron 8 millitas nada más, 63, 55. Eso no hace nada. No, ¿sabe lo que me dijo el guardia? 8 millas son suficientes para cometer un accidente de tránsito. Le di mi licencia, me hizo el boletito y me tuve que ir a ministrarlo más tranquilo. En otras palabras, cuando tú estás frente a la ley, ella no ve delito pequeño ni delito grande. Ella identifica una transgresión, la resalta y te condena. ¿O acaso usted ha tenido alguna experiencia de tránsito, si no me la cuenta, donde el guardia lo ha detenido y le dice: yo quiero felicitarle a usted porque usted ha sido un modelo ejemplar en la forma como se ha conducido por las carreteras de este país? Usted vira a la derecha cuando es debido, se detiene en los semáforos en luz roja, usted se detiene en los pares, usted toma las señales para doblar a la derecha, a la izquierda. Usted es un ejemplo perfecto de cómo deben conducirse en este país. Así que yo le voy a preparar un boletito que usted va a ir haciendo y le van a dar un reembolso, porque usted es un ejemplo en este país. ¿Usted ha tenido esa experiencia? Yo no. La ley no está para resaltar todo lo bueno que usted hace. La ley no fue creada para eso. La ley lo que está hecha es para destacar sus faltas, resaltarlas y condenarte. Ese es el propósito de la ley que les dice Pablo a los judíos. El problema es que buscando ser salvos por la ley, encontrarás condenación, pues es lo que la ley puede ofrecerte. La ley fue establecida con ese propósito. Pero ahora, ya Pablo, habiendo explicado la naturaleza del pecado y el propósito de la ley, trae el milagro, lo poderoso, lo maravilloso. Les dice en el verso 21 de ese mismo capítulo 3: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La ley nunca fue, nunca ha sido, nunca será el medio para alcanzar la justicia en Dios. El único medio que siempre ha existido, que siempre será, es a través de la fe en Jesucristo. ¿Lo crees? Dale un aplauso fuerte a Él, vamos. Él es el único medio. A través de nuestra fe podemos hallar justicia en Cristo Jesús. Así que Pablo les dice: mire, yo les quiero ser más claro. Vamos a nuestro padre. Les voy a traer el ejemplo. Vamos a nuestro padre, a Abraham. ¿Qué dice la Escritura? Y Pablo les dice en el capítulo 4: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como ganancia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mire, Abraham salió de Ur de los Caldeos. Era una civilización sumeria, completamente idólatra, politeísta. Y Dios le dice 3 cosas: sal de tu tierra, de ese sitio donde tú estás, sal de tu parentela, de la gente que están cerca de ti, y sal de la casa de tu padre a una tierra que yo te voy a mostrar, que fluye leche y miel. ¿Existía la ley? No. Abraham, dice la Biblia, que creyó a Dios y salió, y por haber creído se fue hallado justo.
Entonces Pablo resume todo esto en el verso 20, en el capítulo 5, diciendo: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, aleluya, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Su obra de gracia salvadora en Jesucristo, escuche bien, es sin precio para todos. Sin precio para todos. En otras palabras, bien sencilla, la justicia mediante la fe es gratis. Gratis. Simplemente gratis. Yo me imagino a aquellos judíos romanos siendo confrontados con esta palabra poderosa de Pablo hacia ellos, diciendo: ¿cómo? ¿Es verdad lo que tú me estás diciendo? Es que no puedo entender eso. Tantos años siguiendo la ley de salvación, te vienes a decir ahora que es a través de la fe y es gratis. ¿Sí? Quiero decirte, mi hermano, que Dios quiere hoy romper el mal concepto que hemos creado de la obra de gracia redentora que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Así que escucha bien esto: aquel que estudia la palabra de Dios para conocerla, pero no vivirla, ese vive bajo la ley. Aquel que ofrenda, diezma o trae sus primicias para que Dios lo prospere, ese vive bajo la ley. Aquel que ora para cumplir con el tiempo que a sí mismo se exige, recitando muletillas, y no estoy hablando de otras religiones, sino que nosotros caemos ahí. Aquel que recita muletillas, diciendo lo mismo, vanas cosas, ese vive por la ley. Aquel que ayuna para afligir su alma, demudando su rostro, como aquel que paga una penitencia, quiero decirte que estás viviendo bajo la ley. Ciertamente las obras son necesarias, pero deben ser producto de una vida de fe que reconoce que lo que hacemos lo hacemos porque alguien que está en los cielos, que se llama Dios, por su amor y su favor inmerecido, nos otorgó justificación y salvación a través, escucha bien, de su gracia. Esta es la razón por lo que la palabra dice que damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que queda establecido que es entonces la fe el motor que nos debe impulsar a realizar las obras. Por lo tanto, escucha ahora, aquel que estudia la palabra de Dios para vivirla, siendo enseñado, redarguido, corregido e instruido en justicia, ese vive por fe. Aquel que ofrenda, diezma o trae sus primicias, motivado por un corazón agradecido a Dios por la provisión a su vida, ese vive por fe. Aquel que ora para acercarse a Dios creyendo que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan, ese vive por fe. Aquel que ayuna para desatar las ligaduras de impiedad, para soltar las cargas de opresión, para dejar libres a los quebrantados, para romper todo yugo, partir su pan con el hambriento, albergar a los pobres errantes, cubrir al desnudo y no esconderse de su hermano, ese vive por la fe. La justicia de Dios es por la fe. Lo que pasa es que no hemos comprendido la magnitud de esa obra de Cristo que hizo por nosotros para justificarnos. Ciertamente decimos, el pueblo perece por falta de conocimiento, y a veces proyectamos quizás aquellas personas que no han podido conocer la verdad de Dios hasta cierto límite. Pero nosotros, que a veces pretendemos conocer más, estamos en la misma dinámica. No hemos comprendido, no hemos conocido la magnitud de la obra de justificación que hizo Cristo por nosotros. El concepto de justicia es un concepto que está completamente atado a la parte legal. Si usted quiere analizar lo que es justicia, tiene que analizarla dentro del marco de lo legal. Imagínese que usted está en un tribunal de un caso, cualquiera fuere, el hombre versus el hombre.
una persona acusa a fulano por algún delito, escuche bien. Si del análisis de la prueba no se encuentran hechos, testigos, evidencias que confirmen la acusación, el juez resuelve el caso con un veredicto de justificación. Me explico. En otras palabras, no hay evidencia, no hay testimonio que haga culpable al acusado, por lo cual es hallado justo, intachable, perfecto. Aquel puede salir con su frente en alto, con su dignidad en alto, porque fue demostrada su inocencia. Sin embargo, si se confirma la acusación mediante hechos, testigos o evidencias, el juez en derecho tiene que resolver el caso con un veredicto de culpabilidad. En otras palabras, es declarado injusto, reprochable e imperfecto. Ahora escuche bien esto. Teniendo como consecuencia de su culpabilidad que pagar una condena que equipare en igualdad la naturaleza de su delito. ¿Escuchó? Como consecuencia de su pecado, tiene que pagar una condena que equipare en igualdad la naturaleza de su delito. Si yo les pensé en el ejemplo de comerme la luz amarilla, no es la multa no es la misma por comerte una luz amarilla que por comerte una luz roja. ¿Verdad que no? Es más riesgoso el comerte una luz roja, por ende la multa es más grande. Ahora vengamos al caso que nos compete. Dios versus el hombre. Ciertamente, el hombre cometió pecado. Fue acusado por la ley ante un Dios que es justo, como hablamos al principio, no puede cambiar. Es invariable, su justicia es invariable. Así que fue acusado por la ley ante Dios, que es juez justo y por naturaleza no puede pasar por alto el pecado. Así que Dios resuelve como juez un veredicto de culpabilidad y pago de la condena. Ahora, escuche bien esto. Como explicamos, ese pago debe equiparar en igualdad la naturaleza del delito. ¿Cuál fue el delito? Pecar contra un Dios que es santo, santo, santo. ¿Qué dice el mismo Pablo en Romanos sobre la paga del pecado? ¿Qué es? Es muerte. Ahora escuche bien, preste atención a lo que le voy a decir. Preste mucha atención para que usted pueda comprender la magnitud de la obra de gracia de Cristo Jesús. Esa muerte debe cumplirse mediante un ser que iguale en condiciones la naturaleza ofendida de Dios, que es perfecta, sin mancha y sin pecado. ¿Usted sabe por dónde voy? ¿Está captando hacia dónde quiero llegar? Por eso es que usted ve en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo de Dios se acercaba por expiación de sus pecados, ¿qué debía traer? Tenía que traer un cordero puro, sin mancha, sin defecto. ¿Sabes por qué? Porque era la representación en que equiparaba en igualdad la naturaleza santa, sin mancha, perfecta, ofendida de Dios. Por lo tanto, mi hermano, el precio a pagar por la transgresión cometida ante Dios, que es santo, 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 es y seguirá siendo imposible ser provista por el hombre. Nada puede hacer, nada podía hacer el hombre por sí mismo para poder pagar su delito, pues aún muriendo, su mancha de pecado los descalifica como aquel ser que iguale en naturaleza santa y perfecta la naturaleza de Dios. Es totalmente imposible. Aún más, su récord queda criminalmente manchado y jamás podría recibir bajo esas condiciones la justificación o ser hallado justo ante Dios. Al contrario, cada vez que Dios le mirara, iba a ver su pecado en él y el hombre iba a ser objeto de la ira de Dios.
Pero gracias por nuestro Señor Jesucristo. Conociendo la imposibilidad del hombre, sabía que Él podía trazar un modo específico para que el hombre pudiera ser hallado justo ante su presencia y ser librado de la muerte permanentemente. Solo había un candidato puro, solo había un candidato sin mancha, inocente, igual en magnificencia, en santidad y digno de presentarse ante Dios como el sacrificio perfecto para pagar la culpa del hombre por su pecado. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Dale un aplauso fuerte a Él. Él se lo merece. Solo Dios, ofreciéndose a sí mismo, podría salvar al hombre, podría satisfacer la demanda de su justicia por el pecado tuyo y el pecado mío. Cuando Jesús, el sacrificio perfecto, se ofrece y muere en la cruz por nosotros los pecadores, pagó el precio por nuestra condena. Pero aún más, al resucitar, derrota al pecado y a la muerte para presentarse como aquel que puede y es digno de justificar a aquel que se acerca en fe a Él, arrepentido. En otras palabras, cuando aquellos que le hemos creído a Jesús y aceptado como nuestro Señor y Salvador, vivimos por fe, el manto de su justicia nos cubre de tal modo que aún hoy, siendo manchados e imperfectos por nuestra naturaleza pecaminosa, el Dios Padre Santo y poderoso mire y ve el manto de justicia de Cristo y te haga justo. Cuando vives por fe, escucha bien, Dios mira tu presente a ver si haya en ti pecado, mas solo ve el manto de justicia de Cristo que se interpone entre su naturaleza santa y nuestra naturaleza pecaminosa y nos ve en Cristo Jesús justificados. Aún más, Dios mira a tu pasado, a ver tus pecados pasados, pero ve que ese manto de justicia a través de tu fe en Cristo se extiende hacia tu pasado y allá te halla justo en Cristo Jesús. Ve a tu futuro, a los pecados que están por cometer, y allá por tu fe en Cristo, agarrado de Él, ese manto de justicia se extiende hacia tu futuro y allí te halla justo en Cristo Jesús. Para terminar, Pablo dice estas palabras: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Aquel hombre o mujer puede vivir una vida en la sociedad honorable, honrada, digna de admiración por la sociedad. Pero ello no es suficiente para ser hallado justo delante de Dios, pues aunque una sola falta tengamos, esa única falta te hace igual de culpable que aquel que sin muchas ha cometido faltas ante Dios. Lo que puedas hacer jamás va a ganar mérito para alcanzar la gracia de Dios que te ha sido ofrecida. Aquel que ha vivido una vida cristiana pretendiendo que con su obra, con la iglesia, cumpliendo los mandatos más por una regla que por amor, si pretendiendo hacer así quieres alcanzar la salvación, quiero decirte que al igual que el que está sin Cristo, rechazas su sacrificio en la cruz por ti. Por lo tanto, igualmente eres inexcusable. Por esto, su obra de gracia abundó
sobre la abundancia del pecado, pues siendo imposible para el hombre hallar justificación, el mismo Dios se hizo sacrificio perfecto para la justificación y salvación, escucha bien, de todos, sean gentiles, sean judíos, no importa la genealogía que tú tengas. La justicia de Dios es mediante la fe. Quiero terminar con el primer verso que comenzamos. Creo que ahora lo podemos entender mejor. Leímos en el capítulo 1, verso 17, que decía: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo no se refiere a aquel que cumple con los mandatos de Dios. Pablo resalta esta frase del profeta Habacuc porque lo que quiere decir es que aquel que ha sido justificado por la fe vivirá. Por eso es que dice el verso que este evangelio, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Habrá alguien en esta mañana que quizás ha vivido una vida desenfrenada, no ha tenido la oportunidad de acercarse a Dios y aceptarle como su único y exclusivo Salvador? Quizás tú podrías decirme: mira, yo llevo una vida demasiado desenfrenada, déjame arreglar unas cuantas cosas antes de poderme acercar a Dios. ¿Sabes qué es eso? Esa es la semilla del pecado que te mueve a alejarte de Dios, pensando que por tus esfuerzos, por la forma en que tú quieres mejorar, vas a alcanzar su favor y su misericordia. Quiero decirte que al contrario, tú estás perfecto para recibir la obra de gracia del Maestro. Si no has tenido la oportunidad, yo te la ofrezco en esta mañana. Cristo te la ofrece. Si hay alguno que no ha aceptado a Cristo como su Salvador o quiere reconciliarse con Él, yo te pido que levantes tu mano ahí donde estás. Su gracia y su salvación no es gravosa. Él te dice: toma mi yugo y mi carga, que es ligera. Alza tu mano ahí donde estás y dile: Señor, hoy quiero recibirte como mi único Señor y Salvador. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Dios se ofreció a sí mismo por ti para cargar toda la culpa y hoy ofrecerte perdón y salvación. Si no hay nadie, yo quisiera también ser un llamado a la iglesia. Todos, en alguna u otra forma, le hemos fallado a Dios en esto. Hemos pretendido hasta inconscientemente querer obtener una salvación cuando Él nos las ofreció completa, porque Él sabía que nosotros de ningún modo, de ninguna forma, podríamos alcanzar esa salvación. El mismo Pablo, cuando escribe esta carta, no piense que él la escribía de pura letra y conocimiento en su mente. Él la escribe porque él había pasado por esa misma experiencia. El mismo Pablo, pensando que hacía bien para Dios, persiguió la iglesia. Hasta que fue confrontado con el mismo Jesús. Y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hoy Dios te está diciendo: ¿por qué me persigues? Si yo hice la obra completa por ti. Yo quisiera que si Dios ha hablado a tu corazón, te acerques aquí al altar, que oremos al Señor, le digamos: Señor, perdóname, perdóname.
es tu obra que fue completa. ¿Por qué no comenzar un año viviendo por fe? Si la obra fue hecha para ti. Oramos al Señor. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu obra maravillosa, por la cual hemos recibido una justificación tan maravillosa. Hoy delante de ti me presento y te pido perdón. Perdóname, Dios, porque aún inconsciente o conscientemente, muchas veces quiero hacer las cosas para hacerme merecedor de una salvación que tú me ofreces sin precio alguno. Y solo tú demandas de mí que me mueva en fe a hacer las obras por amor, no por un requisito, sino porque te amo, porque tú eres todo para mí. Perdóname, Señor, cuando oro pensando en el tiempo, que si no oro una hora me siento pecador, que si no saco tiempo de ayuno siento que la salvación se me va perdiendo. Es que yo no tengo que ayunar, no tengo que orar para ganar una salvación. Yo ayuno porque quiero tener relación contigo. Yo oro porque quiero hablar contigo. Perdónanos, Dios. Permítenos accesar a tu justificación y tu gracia a través de la fe. Es por tu fe, Señor. Por tu fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Ariel. Gloria a Dios.